¿Alguna vez te has preguntado cuánto vale tu amor? No el amor abstracto del que hablan los poetas o las canciones, sino ese amor concreto, cotidiano, que se demuestra con presencia, con tiempo compartido, con pequeños gestos que parecen invisibles, hasta que un día desaparecen. ¿Cuánto vale tu presencia en la vida de alguien que debería amarte incondicionalmente? ¿Tiene precio el tiempo que dedicas a tus seres queridos? ¿Se puede comprar el cariño con regalos caros cuando has estado ausente durante años? Estas son preguntas que nunca pensé que tendría que hacerme a mis 68 años. Nunca imaginé que un día tendría que ponerle precio al amor de mi propia hija. Me llamo Clara y hoy te contaré cómo descubrí el verdadero valor del amor y cómo mi hija solo descubrió ese valor cuando ya era demasiado tarde. Dicen que la vida es lo que pasa mientras hacemos otros planes. En mi caso, la vida pasó mientras criaba sola a mis 2 hijos, Daniela y Ricardo, después de que José, mi esposo, falleciera en aquel fatal accidente de coche. Todavía recuerdo el día como si fuera ayer. La lluvia golpeando la ventana, el timbre de la puerta sonando a una hora inusual, 2 policías con expresión grave. Señora, lamentamos informarle. Y de repente, a los 33 años, me convertí en viuda con 2 niños pequeños que mantener. Daniela tenía apenas 6 años, Ricardo, 2. Sabes, la vida tiene esas ironías que te dejan sin aliento. Pasas décadas sacrificándote por tus hijos, renunciando a tus propios sueños, vendiendo hasta las joyas que tu abuela te dejó como única herencia. Todo para garantizar que ellos tengan un futuro brillante. Y entonces, cuando ese futuro finalmente llega, descubres que uno de ellos simplemente te borró de su vida, como si fueras apenas un capítulo cerrado, una página volteada, un escalón ya utilizado en su ascenso al éxito. Fue un martes común y corriente cuando sonó el teléfono. Uno de esos días grises de otoño en que las articulaciones duelen un poco más y los recuerdos pesan un poco más en el corazón. Casi no contesté. Mis manos ya no son tan ágiles como antes. La artritis va ganando terreno año tras año y el aparato estaba al otro lado de la sala. Pero algo me hizo levantarme, tal vez un presentimiento, esa intuición de madre que nunca se apaga del todo, aunque tus hijos ya sean adultos con vidas propias. Cuando vi el nombre en la pantalla, mi corazón casi se detuvo. Daniela. Mi hija que no me llamaba desde hacía casi 3 meses. ¿Mamá? Su voz sonaba diferente por teléfono, más fría, más calculada, más distante que la voz de aquella niña que arrullé tantas noches cuando tenía pesadillas. Aquella niña que me pedía que revisara bajo la cama para asegurarse de que no había monstruos. Aquella niña que un día me dijo: «Mamá, cuando sea grande, viviré en una casa grande y tú vivirás conmigo para siempre». Esa niña parecía haber desaparecido por completo. Necesito un favor. No fue «¿Cómo estás, mamá?» o «Te extrañé» o «Perdón por no haber llamado en tanto tiempo». Fue directo al punto, como siempre. Los ejecutivos de alto nivel no tienen tiempo que perder, ¿verdad? Daniela es así ahora. Siempre ha sido objetiva, determinada, ambiciosa. Cualidades que yo admiraba cuando era joven, cualidades que incluso fomenté porque quería que fuera fuerte en un mundo que no siempre es amable con las mujeres. Hasta que me di cuenta de que esa eficiencia tenía un precio y que yo estaba pagando ese precio con mi soledad. Miguel cumplirá 8 años este fin de semana. Continuó, sin esperar mi respuesta ni preguntar cómo había estado. Miguel, mi nieto al que vi solo 2 veces en la vida y al que probablemente no reconocería si me lo cruzara por la calle. La primera vez lo conocí cuando nació, apenas unas horas después del parto. Daniela aún estaba vulnerable, aún permitía que me acercara. La segunda vez fue en su cumpleaños de 3 años, una visita breve,
Apenas unas horas en una fiesta llena de extraños, donde me sentí más como una intrusa que como una abuela. 5 largos años han pasado desde entonces. 5 navidades sin una llamada. 5 cumpleaños en los que mis regalos fueron enviados por correo y apenas recibí un mensaje de texto como agradecimiento. Ni siquiera sé si Miguel recuerda que tiene una abuela. Ni siquiera sé si Daniela le habla de mí. Estamos haciendo una fiesta el sábado y... Bueno, los padres de Eduardo no podrán venir. Tenían un viaje planificado desde hace meses. Necesitamos adultos para ayudar con los niños. Ya sabes cómo son a esta edad, tan inquietos. Sentí que mi corazón se apretaba dolorosamente en mi pecho. No era una invitación movida por la nostalgia o por el deseo de verme después de tanto tiempo. No era un intento de reconectar, de recuperar el tiempo perdido. Era una necesidad puramente logística, práctica, utilitaria. Yo era simplemente un recurso, un cuerpo adulto que podía vigilar niños, la última opción en la lista, llamada con solo 4 días de anticipación, cuando seguramente todas las demás opciones habían fallado. Pero aún así, aún sabiendo todo esto en el fondo de mi corazón, sonreí como una tonta. Era una oportunidad de ver a mi nieto, de abrazarlo, de contarle historias sobre su madre cuando era pequeña, de quizás, solo quizás, empezar a construir una relación. Claro, querida, me encantará estar allí. ¿A qué hora debería llegar? Intenté que mi voz no traicionara la mezcla de emociones que sentía. La alegría de poder ver a Miguel, el dolor de ser considerada apenas una solución a un problema logístico, la esperanza tenue de quizás reconectar con mi hija. Cuando colgué, mis manos temblaban incontrolablemente, no de emoción pura, sino de esa mezcla agridulce de esperanza y dolor que solo las relaciones familiares complicadas pueden provocar. Fui a la habitación y abrí el cajón donde guardaba los ahorros para emergencias. Esos billetes cuidadosamente doblados que iba guardando de mi modesta pensión. El boleto de autobús a la ciudad de Daniela, a 4 horas de distancia, no era precisamente barato para alguien con mi presupuesto, pero iría, aunque tuviera que saltarme algunas comidas el mes siguiente. En el fondo del cajón estaba también una pequeña caja envuelta en papel de regalo, comprada 3 meses antes para el cumpleaños de Miguel. Nunca la envié porque Daniela había cambiado de dirección y no me había dado la nueva. O eso dijo cuando le pregunté por qué no había recibido el regalo del año anterior. La verdad es que ya no sabía cuándo me decía la verdad y cuándo inventaba excusas para mantener la distancia. Esa noche Ricardo apareció para la cena, como lo hacía religiosamente 3 veces por semana desde hacía años. Mi hijo menor, profesor de escuela pública en el mismo barrio donde creció, ganaba 1/3 de lo que ganaba su hermana en su puesto ejecutivo. Pero su corazón... su corazón valía todo el oro del mundo. Siempre traía algo. A veces una barra de pan, recién horneada. A veces un pequeño ramo de flores del jardín de su casa. A veces simplemente una historia divertida sobre sus alumnos que sabía que me haría reír. Esa noche trajo un tarro de mermelada casera que su esposa María había preparado el fin de semana. «Mamá, estás diferente hoy. Hay un brillo en tus ojos que no veía desde hace tiempo. ¿Pasó algo?» Ricardo siempre percibe los detalles. Siempre está atento a los cambios sutiles en mi estado de ánimo. Me conoce tan bien que a veces pienso que puede leer mis pensamientos. Le conté sobre la invitación de Daniela, tratando de sonar casual, como si no fuera gran cosa, como si recibir una llamada de mi hija después de tanto tiempo no hubiera revolucionado todo mi día. Vi una sombra pasar por su mirada, la preocupación dibujar líneas en su frente. Él conoce la historia completa, sabe cuánto he sufrido por la distancia de su hermana. «Iré contigo», dijo sin dudar.
mientras servía la sopa en los platos. No era una sugerencia, era una declaración. No, hijo. Es algo que necesito hacer sola. Esta es una oportunidad para reconectar con Daniela y conocer realmente a Miguel. Tú tienes tus propias obligaciones, las clases, los gemelos. Ricardo insistió con esa terquedad que heredó de su padre. Habló de mi presión arterial, que últimamente estaba algo elevada, de mi rodilla derecha, que ya no era la misma desde aquella caída el invierno pasado, del viaje largo en autobús y lo agotador que sería. Todas preocupaciones legítimas, prácticas, nacidas del amor. Pero yo sabía que había algo más detrás de su insistencia. Él también quería protegerme de otro tipo de dolor, uno para el que no hay medicamentos: la decepción. Ricardo conocía a su hermana mejor que nadie. Había sido testigo de sus promesas rotas y de su creciente desconexión con nuestras raíces. Ya compré el boleto. Mentí, sabiendo que esa sería la única manera de zanjar la discusión. Es para el viernes temprano. Solo serán 2 días. Volveré el domingo por la tarde. Estaré bien. Me miró con esos ojos tan parecidos a los de su padre, llenos de una sabiduría que parece imposible en alguien de su edad, y finalmente asintió, respetando mi decisión aunque no estuviera de acuerdo con ella. Esa noche, después de que Ricardo se marchara, antes de dormir, hice algo que no había hecho en años. Saqué del fondo del armario el álbum de fotos antiguo, ese de tapas de cuero desgastado que José me regaló en nuestro primer aniversario de bodas. Lo abrí, en la primera página, donde está esa foto que tanto amo. Nosotros 4, cuando éramos una familia completa. José, tan joven y guapo con su uniforme de bombero recién estrenado, con Daniela de 4 años en brazos, sonriendo con esa sonrisa a la que le faltaban 2 dientes. Y yo, con Ricardo aún bebé en mis brazos, mirando a la cámara con ojos llenos de esperanza y de planes para el futuro. La foto fue tomada exactamente 2 meses antes del accidente que se llevó a José para siempre, en aquel incendio donde salvó a 3 niños pero no pudo salvarse a sí mismo. Pasé las páginas lentamente, recordando momentos, sonrisas, lágrimas, celebraciones, momentos cotidianos que entonces parecían triviales, pero que ahora reconozco como los verdaderos tesoros de la vida. Daniela soplando las velas de su 7º cumpleaños. Ricardo dando sus primeros pasos agarrado a mis dedos. Los 4 en la playa aquel verano, el último que pasamos juntos. ¿Cuántas elecciones hicimos después de aquel día fatídico? ¿Cuántos caminos se abrieron ante nosotros? ¿Y cuáles elegimos recorrer? Yo elegí trabajar el doble, limpiar casas de lunes a viernes y hacer turnos como cajera en el supermercado los fines de semana. Elegí vender una por una las joyas de mi abuela, esas que había jurado conservar para siempre, para pagar la universidad privada que Daniela tanto quería, porque abre más puertas, mamá. Es una inversión en mi futuro. Elegí renunciar a una cirugía de rodilla que necesitaba desesperadamente para que Ricardo pudiera hacer aquel intercambio con el que tanto soñaba, porque sabía cuánto ampliaría sus horizontes. ¿Y cuáles fueron las elecciones de mis hijos cuando llegaron a la edad adulta? Ricardo eligió volver tras sus estudios, rechazando ofertas en ciudades más grandes y con mejores salarios. Eligió quedarse cerca, cuidar, incluir, recordar. Eligió llamarme todos los días, aunque fuera solo para preguntar cómo había dormido. Eligió presentarme a todos sus amigos, incluirme en todas las celebraciones importantes, hacer que sus hijos me conocieran no como una figura distante, sino como parte activa de sus vidas. Daniela eligió otro camino. Eligió partir apenas tuvo oportunidad, trepando la escalera corporativa con una determinación que habría admirado si no hubiera venido acompañada de un desapego cada vez mayor de sus raíces. Eligió olvidar de dónde venía, distanciarse, como si su origen humilde, nuestro pequeño barrio, nuestra casa sencilla,
fueran un lastre demasiado pesado para cargar en su nueva vida de éxito, cenas de negocios y viajes internacionales. Al día siguiente, llamé a Daniela para confirmar los detalles del viaje. Necesitaba saber la dirección exacta, el horario de la fiesta, qué le gustaría recibir a Miguel. Los niños siempre son más felices cuando reciben algo que realmente desean. Mis dedos titubearon antes de marcar, dudando sobre las teclas del teléfono. ¿Por qué este nudo en la garganta? ¿Por qué esta sensación de que algo estaba mal? ¿De que algo no encajaba en esta repentina invitación? Respiré hondo y marqué. 1, 2, 3 tonos. Estaba a punto de colgar cuando escuché su voz. «Hola, mamá». Su voz sonaba impaciente, tensa. Oí voces de fondo, el sonido de papeles moviéndose, el tecleo rápido de un ordenador. Estaba en el trabajo, evidentemente ocupada. «Hija, estoy llamando para confirmar los detalles de la fiesta de Miguel. Ya compré el boleto para él. Viernes por la mañana. Llegaré alrededor de las 11. Un silencio. Luego, un suspiro. Ese tipo de suspiro que precede a las malas noticias, que anuncia una retractación, una excusa, un cambio de planes. Lo había escuchado demasiadas veces a lo largo de los años como para no reconocerlo instantáneamente. «Mamá, mira, creo que va a ser mejor que no vengas». Las palabras cayeron como piedras en mi corazón, cada una más pesada que la anterior. Sentí un frío repentino, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Cancelaron la fiesta? Otro suspiro, más impaciente todavía. No, la fiesta sigue en pie. Es solo que conseguí que la madre de la amiguita de Miguel, Sandra, se quede a ayudar. Ella conoce a todos los niños de la clase. Será más fácil para ella mantenerlos entretenidos. Tu presencia realmente no va a hacer diferencia. Miguel apenas te recuerda, francamente. Y sinceramente sería un poco extraño para las otras familias. No conoces a nadie aquí. No sabrías interactuar con ellos. Mi respiración quedó atrapada en mi garganta, como si algo duro y áspero se hubiera instalado allí. ¿Cómo es posible decirle a una madre, a una abuela, que su presencia no hará diferencia? ¿Cómo pueden esas palabras salir de la boca de alguien a quien llevaste en tu vientre, a quien amamantaste, a quien consolaste en innumerables noches difíciles? Daniela. Mi voz sonaba extrañamente calmada a pesar de la tormenta interior que sentía. No estoy yendo allá para ayudar, con niños. Estoy yendo para ver a mi nieto en su cumpleaños, para estar con ustedes, como familia. Otro suspiro, más exasperado que los anteriores. Casi podía verla poniendo los ojos en blanco. Ese gesto que comenzó a hacer en la adolescencia y que tanto me dolía. Mira, ya resolví todo. La organización está cerrada. Si tanto quieres ver a Miguel, podemos hacer una videollamada rápida ese día, ¿sí? Entre la tarta y los regalos, seguro encontramos 5 minutos. Ahora necesito colgar. Estoy entrando a una reunión importante con los ejecutivos de la empresa japonesa. Te llamo luego. Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que acababa de escuchar, la línea quedó muerta. Así, como quien termina una molesta llamada de telemarketing, como quien apaga una luz que consume demasiada electricidad, como quien descarta algo que ya no tiene utilidad. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, inmóvil, mientras las lágrimas descendían silenciosas por mi rostro arrugado, trazando caminos que se habían vuelto demasiado familiares en los últimos años. ¿Cuántas noches había pasado en vela cuando ella era pequeña y tenía fiebre? ¿Cuántas horas había trabajado limpiando casas ajenas, con las manos agrietadas por los productos químicos, para pagar aquella escuela privada que tanto quería, porque
Todas mis amigas van allí. Mamá, ¿cuántos sueños propios habían quedado relegados, olvidados, abandonados, para que los suyos pudieran florecer? Esa noche no pude dormir. Ni siquiera lo intenté. Me quedé sentada en mi sillón junto a la ventana, observando la luna, mientras las palabras de Daniela resonaban en mi mente como un eco interminable. Tu presencia no va a hacer diferencia. Miguel apenas te recuerda. Sería extraño. Cada frase era como una pequeña puñalada, precisa y dolorosa. ¿Era así como realmente me veía mi propia hija? Como alguien dispensable, sin importancia, un elemento extraño que no encajaba en su mundo cuidadosamente construido y controlado. Cuando Ricardo apareció al día siguiente para nuestro café matutino habitual, bastó una mirada para que percibiera que algo estaba muy mal. Siempre ha sido así entre nosotros. Una conexión que va más allá de las palabras. Un entendimiento silencioso que comenzó cuando era apenas un niño y yo era todo su mundo, y que ha persistido en la edad adulta. Intenté disimular, sonreír, decir que era solo cansancio, que no había dormido bien por la emoción del viaje, pero mis ojos hinchados delataban la noche en vela y las manos me temblaban ligeramente al servir el café. Fue Daniela, ¿verdad? ¿Qué hizo esta vez? No había acusación en su voz, solo una tristeza resignada. Había sido testigo de demasiados desaires, demasiadas promesas rotas, demasiadas excusas a lo largo de los años. Cuando finalmente le conté, intentando suavizar las palabras más duras, vi la indignación crecer en su rostro como una tormenta formándose. La misma expresión que tenía José cuando algo lo enfurecía profundamente. La mandíbula apretada, los ojos entrecerrados, las manos cerradas en puños involuntarios. Tomó su teléfono móvil del bolsillo, decidido a confrontar a su hermana, inmediatamente. «No», dije sosteniendo su brazo con firmeza. «No la llames. No ahora, no por esto. Yo tengo mi propio plan». Ricardo me miró intrigado, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Raramente yo tenía planes. Siempre fui la madre paciente, comprensiva, la diplomática de la familia, la que aceptaba las disculpas antes incluso de que fueran ofrecidas, la que tragaba las amarguras para mantener la paz, la que perdonaba ofensas que otros considerarían imperdonables. Pero algo se había roto dentro de mí con aquella llamada. Una última cuerda que aún mantenía unido mi corazón de madre, que aún justificaba, que aún esperaba. Algo que ni siquiera yo sabía que todavía podía romperse, porque creía que ya todo estaba roto. Y en ese espacio recién quebrado, surgía algo nuevo. Una claridad, una determinación que no había sentido en décadas. A la mañana siguiente, después de una noche de reflexión profunda, llamé a mi abogado, el doctor Rodríguez, un hombre amable de unos 70 años que cuidaba de mis asuntos legales desde hacía más de 2 décadas, desde que recibí la indemnización por el accidente laboral de José. Pocos conocían esta parte de mi vida. Para el mundo, yo era solo Clara, la viuda humilde del bombero, la que criaba sola a sus hijos con dignidad, pero con estrecheces. Y en cierto modo, esa imagen no era falsa. Los primeros años fueron increíblemente duros, a pesar de la indemnización. Pero lo que casi nadie sabía, ni siquiera mis propios hijos, era que la indemnización del seguro de vida de José, sumada a una herencia inesperada de una tía lejana, que apareció como un ángel en el momento justo, me convirtieron con el tiempo en una mujer, digamos, bastante acomodada. Nunca hice alarde de ello. Nunca me pareció necesario. Continué viviendo en la misma casa sencilla donde mis hijos crecieron, usando ropa modesta, haciendo compras con la misma cautela que cuando el dinero escaseaba realmente. Pero las inversiones que el doctor Rodríguez me orientó a hacer a lo largo
de los años dieron frutos sorprendentes, multiplicándose de formas que ni él mismo había previsto. Tengo una pequeña finca en las afueras de la ciudad que compré a precio de ganga durante la crisis económica y que ahora vale 5 veces más. Tengo acciones en empresas estables, fondos de inversión conservadores pero rentables, una cuenta de ahorros considerable y tengo un testamento. Un testamento que, hasta aquel momento, dividía todo equitativamente entre Daniela y Ricardo. Porque a pesar de todo, a pesar de la distancia y el desapego, Daniela seguía siendo mi hija. Y porque siempre creí, ingenuamente quizás, que algún día recapacitaría, que la madurez la haría valorar lo verdaderamente importante, que eventualmente volvería, si no físicamente, al menos emocionalmente, a sus raíces. Pero aquella llamada telefónica había cambiado algo fundamental dentro de mí. Me había hecho ver con claridad dolorosa que ese día podría no llegar nunca, que Daniela había hecho su elección, una y otra vez, consistentemente a lo largo de los años, y que tal vez era hora de que yo hiciera la mía. Quiero hacer una alteración en mi testamento, le dije al doctor Rodríguez, apenas me senté en el sillón de cuero gastado de su oficina, ese que había ocupado tantas veces a lo largo de los años. Me miró por encima de sus gafas de montura metálica, con esa expresión de calma profesional que seguramente había perfeccionado en décadas de práctica, pero pude ver un destello de sorpresa en sus ojos. No era común que yo solicitara cambios en mis documentos legales. De hecho, el testamento había permanecido inalterado desde que lo redactamos juntos hace 15 años. ¿Qué tipo de alteración, doña Clara? Respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. No era algo impulsivo. No era una reacción airada al rechazo de Daniela. Era el resultado de años de pequeñas heridas acumuladas, de ausencias injustificadas, de promesas rotas. Era, quizás, el único lenguaje que mi hija mayor entendería. Quiero dejarle todo a Ricardo. La casa, los ahorros, las inversiones, la finca, todo. El doctor Rodríguez se quitó las gafas lentamente, como si necesitara verme con más claridad, para asegurarse de que había escuchado correctamente. Frotó el puente de su nariz con gesto cansado, antes de volver a hablar. ¿Y Daniela? ¿Su hija mayor no recibirá nada de la herencia? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de todas las implicaciones no dichas. Él conocía mi historia, conocía a mis hijos, al menos lo suficiente para entender que esta decisión no era trivial, que detrás de ella había un dolor profundo. Para Daniela, hice una pausa, respirando profundamente para mantener la compostura. Esta no era una decisión que tomaba con ligereza o con rabia momentánea. Era una decisión nacida de una claridad dolorosa pero necesaria. Para Daniela quiero dejar solamente una caja con los recuerdos de su infancia, que he guardado todos estos años. Sus dibujos escolares, sus primeras cartas, fotografías, pequeños objetos que alguna vez significaron algo para ella. Y una carta que escribiré explicando esta decisión. El doctor Rodríguez se reclinó en su silla, observándome con una mezcla de preocupación profesional y comprensión humana. Habíamos desarrollado una relación de confianza a lo largo de los años que iba más allá de lo estrictamente profesional. Doña Clara, con todo respeto y como su abogado, debo advertirle, esto podría causar un roce irreparable entre sus hijos. Podría destruir cualquier posibilidad de reconciliación con Daniela. ¿Está completamente segura de que quiere proceder con esto? Sacudí la cabeza suavemente, mirando por la ventana de su oficina, donde se veía un pequeño jardín con un limonero cargado de frutos. El roce ya existe, doctor, solo que está escondido bajo capas de indiferencia y ausencia, bajo educadas excusas y compromisos siempre más importantes. Tal vez esto traiga todo a la superficie,
Pero al menos será honesto. Al menos hará visible lo que lleva años gestándose invisible. Él asintió lentamente, aunque pude ver que aún tenía reservas. Sacó un formulario de uno de los cajones de su escritorio y comenzó a preparar los documentos necesarios para la modificación del testamento. Mientras tanto, yo saqué una pequeña libreta de mi bolso y comencé a escribir la carta para Daniela, una carta que ella solo leería después de mi partida de este mundo, pero cuya existencia yo me aseguraría de que conociera mientras yo aún estuviera viva. No fue fácil encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo expresar una vida de decepciones sin sonar amarga? ¿Cómo explicar una decisión tan drástica sin que pareciera un castigo, una venganza? Porque no se trataba de castigar, no realmente. Se trataba de justicia, de reconocimiento, de poner en palabras y acciones una verdad que todos conocíamos, pero nadie se atrevía a nombrar. Que Daniela había elegido alejarse, consistentemente, repetidamente, dolorosamente, y que cada elección tiene consecuencias. 2 semanas después, cuando todos los documentos estaban firmados y registrados, envié la sorpresa a Daniela. Una notificación formal sobre la alteración del testamento, redactada con la frialdad legal que ella parecía preferir en nuestras interacciones. Incluí también un álbum de fotografías cuidadosamente seleccionadas, mostrando momentos felices de Ricardo conmigo a lo largo de los últimos años. Comidas de domingo donde el lugar de Daniela permanecía vacío. Cumpleaños donde las velas se apagaban sin su presencia. Navidades donde su regalo permanecía sin abrir bajo el árbol. Momentos cotidianos, simples pero valiosos, en los que ella había elegido no participar. Algunos dirían que fue un acto cruel, calculado para herir. Tal vez lo fue, en parte. No pretendo ser una santa. Soy humana, con todas las complejas emociones que eso implica. Pero creo firmemente que a veces se necesita un choque de realidad para abrir los ojos de quien se ha perdido en el camino. Para mostrar, en términos que no puedan ser ignorados o minimizados, las consecuencias reales de elegir la ausencia sobre la presencia, la distancia sobre la cercanía, el éxito material sobre los lazos familiares. El teléfono sonó exactamente 3 días después. Yo estaba en el jardín, podando mis rosales, cuando escuché el timbre insistente desde el interior de la casa. Sabía quién era incluso antes de entrar y comprobar el identificador de llamadas. Solo una persona llamaría con esa urgencia a esa hora del día. ¿Diga? Contesté, intentando que mi voz no traicionara mi nerviosismo. ¿Mamá? ¿Qué historia es esta? ¿Qué significa esta notificación? ¿Por qué has hecho algo así? La voz de Daniela no sonaba fría o distante como de costumbre. Por primera vez en años, escuché en ella una emoción real, cruda, sin filtros. Sonaba desesperada, asustada, incluso. Era extraño escuchar esa vulnerabilidad en ella después de tanto tiempo. Me senté lentamente en mi sillón favorito, ese que José me regaló en nuestro 10º aniversario y que había resistido el paso del tiempo mejor que muchas otras cosas en mi vida. Respiré profundamente antes de responder, recordándome a mí misma que debía mantener la firmeza, aunque mi corazón de madre quisiera ceder ante esa nota de angustia en la voz de mi hija. Significa exactamente lo que está escrito allí, Daniela. He decidido dejar mis bienes a quien ha estado realmente a mi lado todos estos años, a quien ha demostrado con acciones, no con palabras ocasionales, lo que significa la familia. «Pero soy tu hija». Su voz se quebró en la última palabra y pude escuchar que estaba llorando. Lágrimas de verdad, no esa falsa emoción que a veces adoptaba en nuestras raras conversaciones telefónicas cuando necesitaba algo. Llevo tu sangre, soy parte de ti. ¿Cómo puedes hacerme esto? Sí, Daniela, eres mi hija. Nadie puede negar eso.
Y Ricardo también es mi hijo. La diferencia fundamental es que él nunca necesitó que le recordaran esa condición. Nunca usó nuestro vínculo sanguíneo como un cheque en blanco que podía cobrar cuando le convenía, ignorándolo el resto del tiempo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Solo podía escuchar su respiración entrecortada, esos pequeños sollozos que intentaba controlar. Luego, algo que no había escuchado en muchos años. Un llanto real, abierto sin control. Daniela. Mi Daniela, siempre tan compuesta, siempre tan dueña de sí misma, estaba llorando como no lo hacía desde que era una niña pequeña y se caía del columpio. Mamá, he estado trabajando tanto. Tú no entiendes la presión que siento. Cada día. Sabes lo difícil que es ser mujer en este mundo corporativo. Lo que tengo que luchar para que me tomen en serio. Tengo que demostrar mi valor constantemente. Tengo que ser más inteligente, más rápida, más eficiente que cualquier hombre para recibir la mitad del reconocimiento. Era la misma excusa que había escuchado durante años, refinada y pulida, con cada repetición. Y aunque entendía la verdad que había en ella, aunque sabía lo duro que podía ser el mundo para una mujer ambiciosa, también reconocía lo que era. Una justificación para su ausencia, para su desapego, para priorizar siempre su carrera sobre todo lo demás. Y para probar tu valor allá, en ese mundo de cristal y acero. ¿Creíste que podías desvalorizarme aquí? ¿Creíste que podías tratar a tu propia madre, a tu propia familia, como accesorios dispensables, como relaciones que se atienden solo cuando es conveniente? Más silencio, más sollozos. Casi podía verla en su elegante apartamento, quizás sentada en uno de esos muebles modernos y caros pero incómodos que tanto le gustaban, con el maquillaje corrido por las lágrimas, descompuesta como pocas veces se permitía estar. Voy a cambiar, mamá. Te lo prometo. Esta vez es de verdad. Vamos a empezar de nuevo, ¿sí? Podemos reconstruir nuestra relación. Puedo ir a visitarte el próximo fin de semana. Llevaré a Miguel. Él tiene muchas ganas de conocerte realmente. Le he hablado mucho de ti últimamente. Ah, cómo mi corazón de madre quería creer esas palabras. Cómo quería aferrarse a esa promesa de cambio, a esa posibilidad de reconciliación. Qué fácil habría sido decir, sí, ven, te espero con los brazos abiertos, cancelar la modificación. Del testamento, fingir que los años de ausencia no habían existido, pero algo dentro de mí, aquella parte que se había roto definitivamente con la última llamada, aquella claridad nueva y dolorosa, sabía reconocer la verdad detrás de sus palabras. Tu presencia en mi vida, Daniela, no debería tener precio. No deberías aparecerte solo cuando hay algo material en juego. Si ahora, de repente, descubres el valor de la familia, de pasar tiempo juntos, de que Miguel conozca a su abuela, si solo lo descubres cuando te enteras del valor económico que está en riesgo, tal vez has demostrado que tomé la decisión correcta. Cada palabra pesaba una tonelada en mi lengua. Cada frase me dolía como si estuviera arrancándome la piel, pero era necesario. Tenía que ser dicha para que ambas pudiéramos avanzar, para que quedara claro que esta no era una situación que pudiera resolverse con lágrimas de último momento o promesas apresuradas. En los días siguientes, Daniela me llamó innumerables veces. Dejó mensajes en mi contestador automático, cada uno más desesperado que el anterior. Envió mensajes de texto. Incluso mandó flores a casa, algo que no había hecho ni siquiera cuando estuve hospitalizada por neumonía 3 inviernos atrás. También contactó a Ricardo, llamándolo a todas horas, enviándole correos electrónicos largos y emocionales, implorándole que intercediera a mi favor, que me convenciera de cambiar de opinión. Por primera vez en 8 años, parecía realmente desesperada por reconectarse con la familia que había dejado atrás. Ricardo
el alma bondadosa y conciliadora que siempre ha sido, vino a verme una tarde especialmente fría de ese otoño. Trajo consigo un pastel de manzana recién horneado y nos sentamos en la cocina a compartirlo mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. ¿No crees que deberías darle una oportunidad a Daniela, mamá? Ha llamado todos los días esta semana. Parece realmente afectada, realmente arrepentida. Lo miré por encima de mi taza de té, estudiando su rostro honesto, tan parecido al de su padre. Siempre buscando el lado bueno de las personas, siempre dispuesto a tender puentes, incluso cuando otros preferirían construir muros. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, mamá, continuó, partiendo otro trozo de pastel para mí, aunque apenas había tocado el primero. Incluso Daniela. Le sonreí con ternura, extendiendo mi mano sobre la mesa para acariciar su rostro. Ese gesto que hacía desde que era un niño pequeño y que él aún me permitía hacer, a diferencia de muchos hombres adultos que se sentirían incómodos con tal muestra de afecto maternal. Sí, hijo mío. Todo el mundo merece segundas oportunidades. Y terceras. Y cuartas. Dios sabe que le he dado muchas a tu hermana a lo largo de los años. Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente mis palabras, pero algunas personas necesitan aprender el verdadero valor de las cosas, el verdadero significado de la familia, antes de merecer esa oportunidad. De lo contrario, el patrón simplemente se repite una y otra vez. Ricardo asintió lentamente, como si entendiera lo que yo no estaba diciendo explícitamente, que esta vez era diferente, que esta vez la urgencia de Daniela no nacía de un arrepentimiento genuino o de una súbita comprensión del valor de la familia, sino del descubrimiento de lo que podría perder materialmente. ¿Y si está realmente cambiando? ¿Y si esta situación fue el catalizador que necesitaba para darse cuenta de lo que realmente importa? Entonces, respondí suavemente, tendrá que demostrarlo con acciones sostenidas en el tiempo, no con reacciones desesperadas de último momento. Tendrá que mostrar que valora nuestra relación por lo que es, no por lo que puede obtener de ella. El domingo siguiente amaneció radiante. Uno de esos días perfectos de otoño donde el sol brilla con fuerza, pero sin el calor agobiante del verano, donde el aire es fresco y limpio, después de la lluvia de la noche anterior. Ricardo llegó puntual como siempre para nuestro almuerzo dominical, esta vez acompañado por María, su esposa, y los gemelos, João y Pedro, mis nietecitos de 6 años que corrieron a abrazarme tan pronto como cruzaron el umbral. «Abuela, abuela, mira lo que hicimos para ti», gritaron al unísono, extendiendo dibujos coloridos donde se podía distinguir, con cierta imaginación, lo que parecía ser una figura femenina rodeada de flores. «¡Son preciosos!», exclamé, agachándome para quedar a su altura, ignorando la protesta de mis rodillas. «Los pondré en la nevera junto a los otros, en un lugar de honor». María se acercó con una sonrisa tímida, sosteniendo una tarta de manzana en sus manos. Era una muchacha encantadora, sencilla y trabajadora, maestra como Ricardo, pero de niños más pequeños. Se habían conocido en la escuela y se casaron jóvenes, contra los consejos de muchos que decían que deberían esperar, establecerse profesionalmente primero. Pero su amor había resistido todas las dificultades, todas las estrecheces económicas iniciales. «Hice una tarta de manzana, doña Clara. Es la receta que me enseñó. Aunque creo que la masa me quedó un poco dura esta vez». Sonreí, tomando el postre de sus manos y besando su mejilla con afecto genuino. «Estará deliciosa, querida. Y además, lo importante no es la perfección, sino el amor con que se hacen las cosas». Mientras estábamos en la cocina, preparando la comida entre risas y anécdotas de la semana, sonó el teléfono.
Todos nos quedamos momentáneamente en silencio, mirándonos unos a otros. Había un solo timbre que no podía obedecer a un repentino impulso creador, a un impulso artístico de la imaginación, por nadie que no fuera ella. Nadie hizo ademán de contestar. Dejamos que sonara hasta que saltó el contestador automático, ese aparato antiguo que Ricardo me había regalado años atrás y que yo me negaba a reemplazar. La voz de Daniela llenó la cocina, más emotiva y vulnerable de lo que la había escuchado en mucho tiempo. «Mamá, por favor, contesta si estás ahí. Sé que cometí muchos errores. Sé que he sido una hija terrible durante años, pero estoy aquí, en la terminal de autobuses de la ciudad. Vine con Miguel. Él quiere conocerte de verdad, no solo por fotos o por esas videollamadas breves que nunca funcionan bien. Por favor, dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser diferente, que quiero ser diferente, que he entendido lo que realmente importa». Miré a Ricardo, que había dejado de cortar vegetales y me observaba con atención. Vi en sus ojos el mismo conflicto que sentía en mi interior. La esperanza mezclada con el escepticismo, el deseo de creer junto con el miedo a ser decepcionados nuevamente. La carta de Daniela implorando una segunda oportunidad seguía sin respuesta en la mesa de la sala, junto con las otras 3 que había enviado esa semana, cada una más emocional y arrepentida que la anterior. «¿Qué vas a hacer, mamá?», preguntó Ricardo en voz baja, mientras los niños, ajenos al drama familiar que se desarrollaba, continuaban jugando en el patio trasero, sus risas filtrándose por la ventana abierta como una banda sonora inocente a nuestra tensión. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera, hacia el jardín que había cuidado con tanto esmero a lo largo de los años. El día estaba realmente hermoso. El sol brillaba sobre las flores que había plantado en primavera, creando un caleidoscopio de colores: rojos, amarillos, violetas. Guau y Pedro corrían entre ellas, jugando a algún juego imaginario que solo ellos entendían. María tarareaba suavemente mientras ponía la mesa en el patio, bajo el viejo roble que José plantó cuando compramos la casa. Esta era la verdadera riqueza, pensé. Estos momentos, esta presencia constante, confiable, este amor que no necesitaba ser comprado, con regalos caros o justificado con excusas elaboradas, que no aparecía solo cuando había algo material en juego, que se manifestaba en domingos como este, en almuerzos sencillos pero llenos de risas, en dibujos imperfectos hechos con crayones de colores, en tartas de manzana con masas ligeramente duras. Tomé el teléfono, consciente de que todos los ojos en la cocina estaban fijos en mí. Respiré profundamente, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Pero en realidad, esa decisión ya estaba tomada mucho antes de este momento, mucho antes incluso de la modificación del testamento. Estaba tomada cada vez que elegía perdonar una ausencia, justificar una decepción, esperar un cambio que nunca llegaba. A veces, el perdón no significa olvidar el pasado como si nunca hubiera ocurrido. No significa borrar las heridas como si nunca hubieran sangrado. Significa crear espacio para un nuevo futuro, uno construido sobre bases más honestas, más auténticas. Pero ese nuevo futuro, si iba a existir, necesitaría ser construido sobre bases verdaderas, no sobre interés o conveniencia, no sobre miedo a perder una herencia o arrepentimientos de última hora, sino sobre un entendimiento genuino de lo que realmente importa en la vida. Marqué el número de Daniela, ese que había marcado tantas veces a lo largo de los años, a menudo para encontrarme con su buzón de voz o con excusas apresuradas sobre por qué no podía hablar en ese momento. Contestó al primer timbre, como si hubiera estado sosteniendo el teléfono, esperando. «Mamá, estamos preparando el almuerzo», dije simplemente, sin preámbulos. «Te estamos esperando. Trae a Miguel.
Hay 2 niños aquí que están ansiosos por conocer a su primo. Escuché su suspiro de alivio, el sonido inconfundible de alguien que contiene las lágrimas. Pero antes de que pudiera agradecerme o lanzarse en promesas de cambio, continué, mi voz firme pero no cruel. Y Daniela, el testamento permanece como está por ahora. Esto no es sobre dinero o propiedades o cualquier bien material. Es sobre valores, sobre lo que realmente importa en la vida. Y si realmente has entendido eso, como dices, entonces no te importará lo que está escrito en ese papel legal. Hubo una pausa larga, tan larga que por un momento temí que hubiera colgado o que la llamada se hubiera cortado. Parte de mí temía que volviera a su antigua actitud, que se ofendiera por mi firmeza, que regresara corriendo a su mundo de estatus y apariencias donde era más fácil mantener las relaciones familiares a distancia. Pero entonces escuché su voz, más clara y sincera de lo que había sonado en años. Entiendo, mamá, y tienes toda la razón. No se trata del dinero ni de las propiedades. Nunca debería haberse tratado de eso. Me ha tomado demasiado tiempo darme cuenta, pero ahora lo veo con claridad. Solo quiero recuperar a mi familia, si todavía me quieren. Cuando colgué, Ricardo se acercó y me abrazó fuertemente, como solía hacer cuando era niño, y buscaba consuelo después de una pesadilla. Sus ojos estaban ligeramente húmedos cuando se separó para mirarme. Estoy orgulloso de ti, mamá. Muy orgulloso. Sonreí, sintiendo un peso enorme salir de mis hombros, como si hubiera estado cargando una piedra durante años sin darme cuenta de lo mucho que me agobiaba, hasta que finalmente la solté. No sabía si Daniela realmente había cambiado. No sabía si esta vez sería diferente. El tiempo lo diría, pero yo había hecho mi parte. Había mantenido la puerta abierta para una reconciliación genuina, sin ceder en lo que creía justo. 1 hora más tarde, mientras sacaba del horno el pollo asado con patatas, escuché el timbre de la puerta. Ricardo fue a abrir mientras yo me secaba las manos en el delantal, repentinamente nerviosa como una adolescente antes de una primera cita. Cuando entré en la sala, allí estaban ellos. Daniela, más delgada de lo que recordaba, con el cabello recogido en un moño sencillo en lugar del elaborado peinado que solía llevar en las pocas fotos que compartía en redes sociales. Tenía ojeras marcadas que el maquillaje no lograbas ocultar completamente, signos evidentes de noches mal dormidas y preocupaciones recientes. Y a su lado, agarrando su mano con fuerza, un niño de ojos grandes y curiosos, con el mismo lunar junto a la boca que tenía José, ese pequeño detalle genético que había saltado una generación. Miguel sostenía en su otra mano un pequeño paquete envuelto en papel colorido, mirándome con una mezcla de timidez y curiosidad. «Hola, abuela», dijo con voz suave pero clara. «Mamá me dijo que te gustan mucho los chocolates. Elegí estos especialmente para ti en la tienda de la estación». Mientras tomaba el regalo de sus pequeñas manos, nuestros ojos se encontraron de verdad por primera vez. En su mirada no había el cálculo frío que a veces veía en los ojos de Daniela. No había juicio, no había interés material, solo había curiosidad infantil y una inocencia que me recordó dolorosamente a otra niña, muchos años atrás, antes de que el mundo la endureciera, antes de que las ambiciones y el miedo al fracaso la alejaran de sus raíces. «Muchas gracias, Miguel», respondí, agachándome para quedar a su altura, ignorando la protesta aguda de mi rodilla artrítica. Algunas cosas valen el dolor momentáneo. Son mis favoritos. ¿Te gustaría conocer a tus primos? Están jugando en el jardín. Asintió con entusiasmo, toda la timidez inicial desapareciendo ante la perspectiva de nuevos compañeros de juego. Ricardo le sonrió y le ofreció llevarlo afuera, dejándonos a Daniela y a mí solas en la sala, frente a frente después de tanto tiempo.
Mi hija permanecía inmóvil, como si no supiera exactamente cuál era su lugar en esta casa, que una vez fue suya, donde corrió y jugó y creció, pero que ahora, por sus propias elecciones, le resultaba extraña y ajena. «Ven», le dije finalmente, extendiendo mi mano hacia ella. No era un gesto grandilocuente de perdón absoluto, sino una invitación simple a dar un primer paso. «Los frijoles están casi listos, pero todavía hay tiempo de que me ayudes con el arroz. Siempre fuiste mejor cocinera que yo». Sus ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas, pero no eran el tipo de lágrimas calculadas que a veces había visto en ella cuando quería obtener algo. Tampoco eran lágrimas de autocompasión o de manipulación emocional. Eran lágrimas genuinas de quien finalmente ve con claridad, de quien finalmente entiende. «Lo siento tanto, mamá», susurró, su voz apenas audible. «Lo he echado todo a perder, ¿verdad?» «Has tomado decisiones, Daniela», respondí con calma. «Todos lo hacemos. Algunas nos acercan a lo que realmente importa, otras nos alejan, pero mientras estemos vivos, siempre hay posibilidad de tomar nuevas decisiones, de elegir caminos diferentes». Asintió lentamente, como absorbiendo cada palabra. Luego me siguió hacia la cocina, recorriendo el camino que tantas veces había transitado en su infancia, cuando me ayudaba a preparar la cena, mientras me contaba entusiasmada sobre su día en la escuela. En ese momento, mientras caminábamos juntas hacia el corazón de la casa, con los gritos alegres de los niños conociéndose en el jardín como música de fondo, tuve una epifanía. Tal vez, solo tal vez, mi plan había funcionado de una manera que no había anticipado. No se trataba de castigar a Daniela por su ausencia, por su frialdad, por sus años de distanciamiento. No se trataba de venganza o de ajuste de cuentas. Se trataba de mostrarle, de la única manera que podía entender en ese momento de su vida, lo que realmente importa antes de que fuera demasiado tarde para ambas. El verdadero valor no está en los bienes materiales que acumulamos a lo largo de la vida. No está en las propiedades, en las cuentas bancarias, en los títulos profesionales o en el estatus social. No está en las apariencias cuidadosamente mantenidas, ni en las impresiones que causamos en extraños. El verdadero valor está en los lazos que cultivamos con paciencia y dedicación a lo largo de los años. Está en las memorias compartidas, en las risas cómplices, en los hombros que nos sostienen cuando tropezamos, en las manos que nos ayudan a levantarnos cuando caemos. Está en esos domingos de almuerzo familiar, en esas llamadas solo para preguntar «¿Cómo estás?», en esa presencia constante que no necesita justificación ni tiene precio. El testamento que hice modificar no fue solo un documento legal que distribuía bienes materiales. Fue un lembrete doloroso pero necesario de que la presencia no tiene precio y que muchas veces solo percibimos el valor de alguien, de algo, cuando corremos el riesgo de perderlo por completo. Ricardo, con su salario modesto de maestro pero con un corazón rico en generosidad y amor, había entendido instintivamente lo que Daniela, con todo su éxito material y su brillante carrera corporativa, estaba apenas comenzando a comprender. Que la riqueza verdadera no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria o por el cargo en la tarjeta de presentación, sino por la cantidad de amor que damos y recibimos durante nuestro breve viaje en este mundo. Y mientras observaba a mi familia reunida alrededor de la mesa del jardín aquella tarde, completa por primera vez en tantos años, me permití sonreír para mis adentros. No era una sonrisa de triunfo o de satisfacción vengativa. Era la sonrisa serena de quien comprende que tal vez, solo tal vez, la mayor herencia que podría dejar a mis hijos no fuera el dinero, las propiedades o las inversiones cuidadosamente acumuladas. Tal vez fuera esta simple pero profunda lección,
que nunca es demasiado tarde para volver a casa, para reconectar con nuestras raíces, para entender que el éxito sin amor, sin conexiones genuinas, es quizás la forma más triste y solitaria de fracaso. No sé cuánto tiempo más tengo en este mundo. Nadie lo sabe realmente. Los años pasan, el cuerpo envejece, las fuerzas disminuyen. Pero ahora, después de todo lo ocurrido, puedo finalmente decir que mi vida ha valido la pena. No por los bienes materiales que logré acumular casi sin proponérmelo, sino por el amor que cultivé, por los valores que defendí, por la familia que construí. Un amor que, como descubrí dolorosamente, a veces necesita ser firme para ser verdadero. Un amor que a veces debe decir no, para poder decir sí a lo que realmente importa. Un amor que a veces debe mostrar las consecuencias de nuestras elecciones para que podamos hacer mejores elecciones en el futuro. ¿Y tú, que me escuchas ahora? ¿Ya te has detenido a reflexionar sobre el legado que estás construyendo día a día con tus decisiones? ¿Sobre el valor que das a aquellos que verdaderamente te aman, que están presentes en tu vida no por lo que tienes o por lo que puedes darles materialmente, sino por quién eres? ¿Sobre el tiempo precioso y no renovable que dedicas a quienes te aman incondicionalmente? No esperes hasta que sea demasiado tarde para darte cuenta. No esperes hasta que la enfermedad, la distancia o la muerte te separen de quienes amas. No esperes hasta que un testamento modificado te haga ver lo que ha estado frente a tus ojos todo el tiempo, esperando ser reconocido y valorado. Porque al final, cuando todo está dicho y hecho, cuando llega el momento de hacer balance de nuestras vidas, no son las horas extras en la oficina lo que recordamos con nostalgia y cariño. No son los ascensos laborales, ni los bonos de fin de año, ni las felicitaciones de jefes y colegas. Son los domingos en familia, compartiendo una comida sencilla pero preparada con amor. Son los abrazos apretados de los seres queridos. Son las risas compartidas alrededor de una mesa donde todos tienen un lugar, donde nadie es un extraño. Son esos momentos aparentemente insignificantes que, unidos uno tras otro como perlas en un collar, conforman una vida bien vivida. Es el amor. Siempre. Fue y siempre será el amor. Lo demás, todo lo demás, es secundario.